Hoy vamos a continuar con la parte de derivadas, la segunda clase que vamos a tener de Matemática 2, y simplemente hacer un pequeño repasito muy por encima de lo que habíamos visto en nuestro último encuentro, en donde arrancamos trabajando con un problema de física, de cinemática, de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, de un problema típico, clásico de encuentro, en donde un conductor de un automóvil pasaba por un cruce escolar a una velocidad que excedía el límite permitido, y en ese cruce se encontraba un policía en una moto, y cuando ve pasar el automóvil, arranca la moto y lo persigue con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con aceleración. El conductor iba con velocidad constante. Lo que habíamos visto, que representamos aquí en esta gráfica a través de puntos naranjas y verde, son las distintas posiciones del conductor para diferentes instantes de tiempo. Habíamos analizado que si sacábamos fotografías y esas fotografías después las podíamos representar en un sistema de eje donde el tiempo está en el eje horizontal o eje de la abscisa o variable independiente, y a lo que es la posición la representamos en el eje vertical o función o variable dependiente, podíamos llegar a encontrar a través de estos puntos una función que la representara, que nos representara directamente la relación funcional que había entre X, posición, medida en metros, y el tiempo expresado en segundos. Dentro de la particularidad de esta gráfica aparece un punto violeta, y ese punto violeta que está por aquí, es el punto en el cual se encontrarían el conductor del automóvil y el policía que estaba arriba de la motocicleta. Este valor exactamente es este que corresponde acá, 10 segundos, 150 metros, que ahora también vamos a ver cómo lo calculamos. Estos puntos, representados a través de curvas, nos muestran entonces esta característica. Una recta, que está expresada aquí en color rojo, y una función cuadrática expresada en color azul, que corresponden a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme del conductor, que representa una función lineal de la posición respecto del tiempo, y la posición del policía respecto del tiempo, que representa una función cuadrática y se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que se llama uniformemente variado porque tiene una aceleración, pero esa aceleración es constante. En el otro es uniforme solamente porque no tiene aceleración, por eso no aparece la B de variado. Y habíamos comenzado a ver las expresiones que aparecen en cualquier libro de física, que después las vamos a deducir, por supuesto, en matemática, y nos permiten resolver lo que el programa nos preguntaba. Por ejemplo, la primera consigna: ¿cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance el infractor? Y habíamos alcanzado a ver las dos expresiones. ¿Cuál era la expresión o cuál es la expresión que nos da la relación, la función entre la posición y el tiempo, la posición respecto del tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y la posición en función del tiempo cuando el movimiento es rectilíneo uniforme? Si bien son dos expresiones, la segunda, se puede deducir de la primera. En la primera habíamos analizado que, y lo voy a volver a recordar, habíamos analizado cómo estaban compuestos estas expresiones. Fíjense que aparece un término que tiene nuestra variable independiente al cuadrado y un término que tiene nuestra variable independiente elevada a la 1. Entonces, habíamos dicho que todo lo otro que aparece acompañando esa variable tiene que ver con los coeficientes que nosotros ya definimos para la función cuadrática. Entonces, si ustedes miran detenidamente esto, van a encontrar que de los que están recuadrados aparece un coeficiente multiplicando a la variable al cuadrado. Es decir, que este coeficiente es el que nosotros
acostumbramos a denominar A en matemática cuando expresamos una función en matemática diciendo que la ecuación cuadrática completa es y igual a x cuadrado más bx más c. Quien acompaña el término lineal es lo que nosotros conocemos con el coeficiente b, y el que queda sin estar multiplicado por la variable independiente, es decir, el término independiente, es el que nosotros conocemos con la letra c. Y recuerden también que cada uno de estos coeficientes a, b, c nos daban información o nos brindan información sobre la parábola. De paso estamos repasando algo de función cuadrática para el parcial, ¿no? ¿Qué información nos brinda el coeficiente a, por ejemplo? Alguna de las informaciones, porque nos brindan bastante información estos números. ¿Qué información nos brinda el coeficiente a? A ver a través del chat. Cuando digo el coeficiente a, estamos hablando, tienen que mirar aquí, ¿no? En la expresión de la función cuadrática. La abertura de la parábola, el ancho de la parábola, bien. Y con la abertura, si es carita triste o carita feliz, dice Aitana, muy bien, está bien. ¿Hacia dónde se dirige? Sí, la abertura, bien. Y en este caso, en nuestro problema, la abertura de la parábola, ¿será hacia arriba o será hacia abajo? O sea, ¿será carita triste o carita feliz? Hacia arriba, muy bien, porque recuerden que la aceleración del policía tiene el mismo sentido que la velocidad, por lo tanto, esa aceleración hace que la velocidad vaya aumentando. Bien, eso nos indica entonces que nuestra parábola va a estar dirigida hacia arriba. Perfecto. Voy a ir ahora a otro coeficiente que les va a resultar más fácil, el segundo que les va a resultar más fácil, que es el coeficiente C. ¿Qué nos indica el coeficiente C? Miren que preguntas de estas pueden aparecer tranquilamente en el parcial, ¿eh? Así que de paso lo estamos revisando. La ordenada al origen, el corte con el eje Y. Muy bien, exactamente. En nuestro caso, en este ejemplo, ¿cuál es la posición inicial del automóvil? 0, o sea que nuestra parábola va a pasar por el origen de coordenadas. Bien, chicos. ¿Y qué nos indica B? O algunas de las cosas que nos indica B. ¿Hacia dónde se desplaza? Recuerden que la coordenada X del vértice, la abscisa del vértice, viene dada por la expresión menos B sobre 2A. Entonces, si B es distinto de 0, vamos a tener un desplazamiento de la parábola hacia la izquierda o hacia la derecha según el signo de B. Muy bien. Y en este caso, ¿cuánto vale la velocidad inicial del motociclista, de la policía? 0 también. O sea que nuestra parábola va a tener como eje de simetría el eje Y. Muy bien, bien por ustedes. Analicemos ahora lo que aparece en la otra expresión y cómo yo les digo que a partir de la expresión de movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros podemos obtener la de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué diferencia dijimos que hay entre el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué diferencia hay entre estos dos que marqué en verde? Que en uno hay aceleración y en el otro no. Efectivamente. Ahora, miren ustedes la primera expresión de posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado y piensen qué pasa si la aceleración, esta a que acompaña t cuadrado, se hace 0. Se anula el último término, muy bien, y si se anula el último término, nos va a quedar solamente esta expresión final que escribimos, x sub 0 más b sub 0 por t. Es decir, que es importante conocer el movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque a partir de él nosotros vamos a poder deducir lo que ocurre con el movimiento rectilíneo uniforme. Y no hay que usar memoria, de vuelta, es usar razonamiento, que son las cosas más importantes que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué sucede con esta última expresión? Porque acá de vuelta voy a reconocer que aparece mi variable independiente t,
acompañada de coeficientes. Como bien dijeron ustedes, esto es una expresión lineal, es decir que nosotros vamos a tener que preguntarnos qué representa b sub 0 cuando está multiplicando la variable independiente y qué representa x sub 0, que es el que no está multiplicando la variable independiente. Recordemos la expresión general de una función lineal y igual a mx más b. Entonces vamos a poder ver que quien está multiplicando la variable independiente es m. Y quien está solito, sin multiplicar a la variable independiente, es b. Como ustedes han puesto en el chat, x sub 0 es la ordenada del origen, porque corresponde con b, efectivamente, ese es el corte, con el eje y b sub 0 es la pendiente de la recta. Muy bien. Ahora pregunto, la ordenada del origen en este caso, es decir, ¿cuál es el valor de la posición inicial del automóvil? 0, muy bien, cuando empezamos a contar el tiempo 0, perfecto. ¿Y cuál es la velocidad inicial del automóvil? No importa si no recuerdan el valor. Bueno, ahí me están respondiendo la que ya traía, efectivamente, 15 metros por segundo. Muy bien. Y pregunto, ¿es positiva o es negativa? Positiva y constante. Perfecto, chicos. Muy bien. O sea que vamos a tener una ecuación, una gráfica de una recta que tiene pendiente positiva, que es la recta roja que habíamos visto antes. Fíjense que ahora estamos analizando nuestra gráfica anterior ya desde el punto de vista matemático. Y en base a estas dos expresiones que tenemos acá, la del x, o sea, la posición para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la primera expresión que tenemos, esta, y la segunda, nosotros vamos a poder responder esta pregunta. ¿Qué les parece a ustedes que tengo que hacer con todo esto cuando yo pregunto ahora cómo uso estas expresiones para poder responder la consigna? ¿Qué les parece a ustedes? Porque la primera expresión nos da cuál es la posición de la moto respecto de cada instante de tiempo. Y la segunda expresión, la de abajo, nos da la posición del conductor en cualquier instante de tiempo. Aaron dice debemos igualar las ecuaciones, porque ambas describen la posición. Un poquito más de precisión, Aaron. Está bien lo que vos decís, pero ¿por qué tengo que igualar las expresiones? O alguien que lo ayude. ¿Por qué estas dos expresiones yo las tengo que igualar? Insisto que está bien, pero dice ambas describen la posición, sí es cierto, pero ¿por qué tengo que igualarlas entonces? Quizás porque las posiciones deben ser iguales para que se encuentren. Perfecto. Porque esto significa físicamente que si yo sigo sacando fotos, en algún instante de tiempo, cuando yo saque la foto, el policía va a estar junto con el conductor del automóvil en el mismo lugar. Es decir, que van a estar a la misma distancia del origen. Por lo tanto, los valores de posición que tengo en la expresión primera, que es la del movimiento rectilíneo uniformemente variado, y en la segunda, en ese punto en que se encuentran, van a ser iguales. Si yo a esto lo miro en la gráfica que habíamos hecho antes, que ahora voy a tratar de verla, a ver, ahí está. Si lo miro en la gráfica que habíamos hecho antes, fíjense lo que ocurre. La recta, que es la posición del automóvil en función del tiempo, la parábola, que me marca la posición de la moto en función del tiempo, para cualquier instante como 2, 4, 6, 8 segundos, cualquier intermedio de esto, siempre el auto está adelante de la moto. Hasta que llega un momento, ese punto verde que ya lo habíamos analizado en la clase anterior, se encuentra. Y estamos hablando ahora en un problema matemático de intersección, en este caso, de dos funciones, en este caso de una recta con una parábola. Y recuerden que para poder encontrar la intersección de dos funciones, debíamos igualar sus expresiones. Por ejemplo, y esto lo vimos muchas veces en los ejercicios que teníamos, si yo hubiese tenido una expresión, que no es la de este caso, ¿no? Pero hubiese tenido la expresión de una parábola y igual
x cuadrado menos 3x más 1. Y tengo la recta y igual menos 5x más 2. Y yo quiero saber si estas dos funciones se intersectan para hallar la intersección, o sea, en cuántos puntos se cortan y si es que se cortan, nosotros debíamos escribir que x cuadrado, no sé por qué uno dice x cuadrado y escribe x cubo, pero bueno, x cuadrado menos 3x más 1 igual a menos 5x más 2. Y tenemos entonces una ecuación que tenemos que resolver. Esa ecuación puede tener una solución, puede tener dos soluciones, o puede tener ninguna solución. Esto también lo estudiamos, que una ecuación cuadrática, como esta que nos queda planteada aquí, puede llegar a tener estas soluciones. Si no tiene solución, significará que la parábola y la recta no se cortan. Si tiene dos soluciones, sería un caso como este que está graficado acá, que tenemos el punto de encuentro y el punto del origen, donde la recta y la parábola se cortan en dos puntos. Y si tiene una sola solución, será porque la recta es tangente a la parábola, o sea, la toca, pero la parábola se encuentra siempre al mismo lado de la recta. Eso también lo estudiamos, pero viene bien recordarlo, porque en un problema de encuentro nosotros tenemos que proceder a igualar dos expresiones. ¿Hasta acá me siguieron? ¿No se perdieron con esto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora efectivamente es, teniendo planteadas las dos expresiones de posición, reemplazar en cada una de ellas por los valores que nosotros tenemos del problema, ¿no? Y esto es lo que me decían ustedes, que cuando el policía alcanza al conductor, ambos han recorrido la misma distancia, o sea que x del policía tiene que ser igual a x del conductor. Aquí, fíjense que lo que hacemos es empezar a individualizar las expresiones. Le ponemos el subíndice P, o le agregamos, por ejemplo, x sub 0 el subíndice P, para indicar que esto corresponde al policía, y le agregamos M para el móvil del conductor. Yo podría haber cambiado los subíndices, pero lo que hice fue respetar los mismos subíndices que aparecen en el libro, porque seguramente ustedes lo van a trabajar en física, y quiero que encuentren exactamente la misma expresión, la misma nomenclatura. Ahora sí, una vez que tengo esas expresiones, que las igualo para encontrar los puntos de intersección, como habíamos dicho, tengo que proceder a reemplazar. Y fíjense qué es lo que hacemos. Habíamos hablado que la posición inicial del policía es 0. Voy a ir marcándolo para que me puedan seguir. Que la posición inicial del policía es 0. Que la velocidad inicial del policía es en la moto, 0, estaba parado en ese instante de tiempo. Que la aceleración de la moto es de 3 metros por segundo al cuadrado, que la posición inicial del conductor también es 0, y que la velocidad inicial del conductor es 15 metros por segundo. ¿Qué es lo que aparece de diferente en física? Que además de no trabajar con nuestras letras tradicionales X e Y, aparece otra cuestión. A ver si se dan cuenta qué es lo que tiene de distinto, además de que ya no trabajamos con X e Y, sino que en este caso, por ejemplo, con T y X. ¿Qué otra cosa más aparece de distinto en física? Las unidades, muy bien Ezequiel, las unidades. Y yo quiero que presten muchísima atención a esto, porque no podemos poner cualquier cosa como unidad. Fíjense, aquí aparecen metros, aquí aparecen metros sobre segundo al cuadrado, y nuevamente metros sobre segundo. Tenemos que tener cuidado siempre que trabajemos en física de que las unidades sean compatibles. Tenemos que tener ese cuidado. No podemos mezclar metros con kilómetros, o segundos con minutos o con horas, porque si no nos puede dar cualquier cosa el resultado. Y ustedes me preguntarán, ¿siempre se tiene que trabajar con unidades cuando trabajamos en física? ¿Para todos los pasos que vayamos dando? Yo les diría, vean la forma de trabajar del profesor de física que ustedes tienen, ¿no? Con Enrique Martinelli, con Cachita Arévalo, ustedes fíjense con ello, porque
uno puede trabajar haciendo la compatibilidad de unidades por un lado, o sea, verificar que realmente eso es así, y una vez que nosotros tenemos las unidades compatibles, dejar de escribir las unidades, seguir trabajando con números, porque sabemos que si las unidades son compatibles, lo que nosotros estamos buscando aquí, que es efectivamente el tiempo va a venir dado este y este valor de t, va a venir dado en segundos, porque todas las unidades están expresadas en metros sobre segundo o metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros resolvemos solo con números, vamos a encontrar que el resultado del tiempo nos va a dar efectivamente en segundos. Veamos qué es lo que pasa entonces cuando reemplazamos, o sea, cuando tomamos estos valores y calculamos nuestra expresión. Aquí está copiada la anterior para no perder el hilo. Se anulan los primeros términos, nos queda simplemente que 3 medio, vean las unidades, por t cuadrado es igual a 15t. Y es lo que yo les decía hace un ratito, que como son compatibles podemos seguir los cálculos sin escribirlas, y entonces encontramos que 1,5 por t al cuadrado es igual a 15t. ¿De dónde sale esta expresión? Que ¿cuántas soluciones tiene? Y los dejo a ustedes. Quiero que me digan los valores. A ver si lo pueden calcular. No estamos haciendo de última otra cosa más que encontrar la intersección entre una función cuadrática, 1,5t cuadrado, y una función lineal, 15t. ¿Qué valores de t son los que me dan solución a esto? Ezequiel dice t igual 0 y t igual 10. Bien, Ezequiel, tenemos dos valores de t, efectivamente, dos valores de t. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sacamos factor común t, nos queda t por 1,5t menos 15. Como esto es un producto de dos factores, decimos el primer factor igual a 0, y ya obtenemos t igual 0 directamente como una de las soluciones. O el segundo factor igual a 0, de donde sale efectivamente que t es igual a 10 segundos. Por supuesto, como dice Karina, otra opción es usar la resolvente, y da igual aplicar la resolvente, que los dos valores de t serían menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es un proceso un poquito más largo, pero si ustedes por ahí se sienten seguros, no hay ningún problema, a nosotros no nos preocupa qué mecanismo utilizan ustedes para resolverlo. ¿Cómo interpreto esto? Sí. En un Sí, ratito, Karina. cuando vos cierres la idea, pues está bárbaro el Sí. problema. Este problema tiene tanta riqueza y tanta cosa para seguir deduciendo, que incluso se pueden seguir en los temas futuros. Cuando vos redondees la idea, haceme acordar, porque tengo una preguntita, diría Tochi, una pregunta en realidad, a partir del problema y de la gráfica inicial, cuando vos puedas me das el pie. Ahora si querés, porque yo Ahí simplemente quedó, ajá. respondemos la primera consigna, y antes de responder la segunda, directamente yo iba a hacer una preguntita nada más, y después Dale, sí, dale, ¿por qué tengo dos dale. valores de t? ¿Qué Claro. significan estos dos valores de t? ¿Es verdad que existen estos dos valores de t? ¿Son correctos los dos valores de t que obtuvimos? Porque a veces resolvemos ecuaciones y tenemos que decir en el problema real, descartamos uno. Hay dos puntos en los que se encuentran, dice Ezequiel. Perfecto, porque ¿a qué corresponde el primer valor, el que dice t igual 0? ¿A qué corresponde este primer valor? Al inicio. Este es el inicio. No está mal, pero ya lo conocíamos. Está perfecto que nos haya dado que se encuentren en el inicio, porque salen juntos. Y este último es el que nosotros necesitamos. Es el punto de encuentro. A veces, chicos, en estos problemas, a las 10 segundos, no a las 10 horas, ¿no? Perfecto, bien. A veces estos problemas nos dan resultados negativos. Y fíjense que en este caso un resultado negativo del tiempo no tendría sentido. ¿Por qué no tendría sentido el resultado de tiempo negativo? Si nos hubiese dado, por ejemplo, menos 5 segundos. ¿Por qué no tendría sentido?
Estaríamos volviendo al pasado y decían, no, 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 no sería por eso solamente. No tendría sentido que el motociclista y el auto se encontraran 5 segundos antes. Es más, sería imposible que se encontraran 5 segundos antes, porque el automóvil estaba moviéndose. Sí, uno puede ir 5 segundos antes, 10 segundos antes, y el automóvil seguramente estaba moviéndose. Pero el policía estaba parado, estaba sin movimiento. O sea que si yo hubiese tenido que dibujar, y ahí le paso a Karina después de esto, simplemente así, si yo hubiese tenido que dibujar un gráfico de posición-tiempo, que dijimos, en la parte que nosotros estamos analizando, tenemos la recta y tenemos la moto. ¿Cómo hubiese sido el movimiento? Y sabemos que la recta sigue, ¿no? ¿Cómo hubiese sido el movimiento de la moto a la izquierda del eje Y? Si yo les digo, grafiquemos un poquito para atrás, para menos 10 segundos, ¿cómo hubiese sido la gráfica? Simétrico no, cuidado. ¿Cómo estaba el policía? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo el policía en su moto? El policía estaba quieto. O sea que si yo me voy para atrás, por ejemplo, acá 10 segundos, ¿a qué posición se encontraba el policía del punto de origen? Que es 0 metro. Y recuerden que acá estoy midiendo X en metro. No, no es que no existe la función para valores negativos, porque yo podría reemplazarlo. ¿Cómo es la gráfica? En 0 metros. ¿Y qué significa que esté en 0 metros? Va a estar en 0 metros al segundo para atrás, a los 2 segundos, a los 3 segundos. ¿Cómo sería entonces la gráfica? Una constante donde igual 0, perfecto, perfecto. La gráfica de la moto sería así, una recta horizontal porque no se está moviendo. En cambio, el que sí se estaba moviendo, que lo sigo dibujando con línea de puntos, era efectivamente el automóvil. Esto, si yo lo interpreto, estaría diciendo que unos cuantos momentos antes de que el auto pase por el cruce, se encontraba a esta distancia de la moto, que la moto siempre estuvo parada en el cruce. Si yo saco la foto, y acá tengo el cartelito del cruce, y la moto está puesta ahí, el auto, que venía moviéndose en ese sentido, estaba antes del cruce, la distancia que yo estoy marcando aquí en esta gráfica en vertical. Y la pueden sacar hasta de la fórmula, Sergio. Sí, De la por fórmula de movimiento supuesto. rectilíneo. Fíjate Por que se anula supuesto. un término y te queda la constante solamente que sucede. ¿Se entiende lo que dijo Tochi? Pareciera que sí, sí, bueno. Karina, no sé si te alcanza el tiempo, si no cuando retomamos seguís igual, así que adelante, Sí, Karina. es breve la pregunta, pero para dejarla, para que la piensen más adelante, o sea, pero ese dibujo, como nos da, habría que, vos tendrías ¿La que gráfica posicionarte en el anterior querés ir? dibujo. Sí, 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 la que Bueno, tenías del encuentro. ahí. Bien, ustedes habían dicho, chicos, que, y ya sabía a partir del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto?, que el conductor que lleva ese MRU tiene una velocidad constante, ¿verdad?, de 15 metros por segundo. Yo les pregunto, el policía va variando su velocidad, en la misma sigla lo dice, movimiento variado. Entonces la pregunta que les hago es, ¿habrá algún momento, algún instante entre el 0 y el 10 para el cual la velocidad del policía coincida con la velocidad del conductor? ¿Habrá algún instante o siempre son diferentes ambas velocidades? No es algo obvio, lo que les estoy preguntando. Seguro que sí, hay. Ajá. ¿Y aprox en dónde andará ese valor? ¿Para cuál t? Aprox, porque esto ya les digo, continuará. En 5 dicen algunos. En 5. Bueno, veremos. Continuará. Próximos capítulos.
Continuará. Ellos dicen que acá, en 5, cuando estamos en este valor de tiempo, ¿Y por qué dicen en 5, chicos? ¿Simplemente porque es la mitad? O digamos, tiraron un número por tirar. porque en 5 empieza a Ah, acercarse, dicen. pues cuando la tangente tenga la misma pendiente que la función lineal de la... Ah, qué Te grupo que mataron ahí tenemos, con jefe, eso. por Dios. Por Dios, chicos, por Dios. Bueno, tendrían una pendiente similar. Qué genios que son. Igual está, mira, están re cerca con la justificación, pero el número no es exactamente ese, ¿sí? Un poquito. Terminábamos de ver que la primera consigna, la respuesta a la primera consigna es que ambos móviles, o sea, el conductor del automóvil y el policía, se encuentran a los 10 segundos. La gráfica que decíamos recién nos permite encontrar ese punto de intersección y los valores los podemos encontrar gráficamente si lo tenemos bien realizado, moviéndonos hacia el eje del tiempo donde encontramos el valor 10 y moviéndonos después horizontalmente hacia el eje de posición donde encontramos el valor 150. Reemplazando el valor 10, ya sea en la expresión de la posición del policía o en la expresión de la posición de la moto, encontramos efectivamente esos 150 metros. Pasamos a la segunda consigna y a ver qué les parece a ustedes que podemos hacer ahora con todo lo que hemos visto. ¿A qué rapidez, y sigo usando los términos del libro, ¿está? Porque nosotros diríamos a qué velocidad, ¿no? ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? En ese instante quiere decir, vuelvo para atrás, cuando se encuentran, ¿no? ¿A qué velocidad va el policía cuando se encuentran? ¿Cuál es la velocidad del policía acá? La del automóvil la conocemos, porque sabemos que es 15 metros por segundo. ¿A qué velocidad va el policía en este punto? ¿Cómo podemos encontrar eso? Si a alguien se le ocurre algo, y la pregunta, que por ahí está relacionada con lo que dijo Karina, vuelvo a la gráfica, creo que Karina te va a gustar. La velocidad de la moto, ¿es la misma que la velocidad del auto en ese punto? Ezequiel dice que es mayor, Aaron dice que no son la misma, y está relacionado con lo que preguntaba Karina hace un rato de si en algún momento la velocidad de la moto iba a alcanzar a la del automóvil, ¿no? Ustedes imagínense la situación simplemente en la vida real, si pasa un auto y ustedes están en una moto y tienen que tratar de alcanzarlo, necesariamente en algún momento, si ustedes arrancan desde cero, tienen que ir a una mayor velocidad. Muy bien, Aitana. Aitana dice, si van a la misma velocidad no la alcanza nunca. ¿Está? Esto es hasta con un sentido común, hasta aplicando No, lógica, pero la se uno puede pregunta dar era cuenta. otra, ¿eh? La Hoy pregunta era sí, la otra. tuya sí era otra. La Ajá, pregunta de Karina era, o sea, mi pregunta ahora fue si en este punto las velocidades eran iguales o no, y dicen que es mayor la de la moto. Y la ok. pregunta de Karina había sido si en algún punto, entre 0 y 10, o sea, desde que salen hasta que se encuentran, la velocidad de la moto era igual a la del policía. La respuesta no quedó del todo completa, estuvo bueno lo que dijeron, porque había otras cosas más que matemáticamente se podían fundamentar, y las vamos a terminar viendo. Si no es hoy, lo terminaremos viendo mañana. Ahora sí. De Vale. todos modos, con lo que ellos ya vieron, Ujú. de pendientes y función lineal, un acercamiento, aunque sea geométrico, intuitivo geométrico, podrían decir. Porque ellos tiraron el 5, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se podría saber geométrico, usando una regla y una escala, si tuvieran una hoja cuadriculada, milimetrada, cómo podrían aproximadamente detectar el punto en la recta azul para el cual la velocidad de ese conductor es la misma que la que lleva el rojo, digamos? Bueno, a Sin ver si se números, animan a sin responderte cuentas, esa pregunta, dale. porque ellos estuvieron cerquita con la respuesta que dieron. Lo que pasa es que geométricamente faltaría algo.
lo que pasa es que se borró el chat ese, trazando la tangente de la curva que sea paralela a la función lineal del auto. Bastante bien. O sea, a ver, Ezequiel, sí. ¿En qué punto de la curva azul, si dibujáramos una recta tangente a esa curva azul, esa recta nos queda paralela a la roja? ¿Eso es lo que querés decir? Esa sería la recta que yo voy a trasladar. Sí, Ezequiel. Bien, Ezequiel. Esa recta celeste, si yo la traslado, que es lo que dice Ezequiel, ¿está? Depende cómo yo la mueva, cómo yo la traslade, fíjense que ahí la va cortando en 2 puntos la curva, ¿no? Y llega a un lugar en el cual esa recta es casi tangente ahí, ¿no? Ahí la pueden ver que apenas estaría tocando en un punto. Puntito que no es tan fácil de determinar gráficamente, pero que estaría más o menos por acá. ¿Mm? Después con cuenta sale, porque el dibujo Por puede supuesto, engañar por al supuesto. ojo, ¿no? El dibujo puede engañar al ojo. Sobre todo por la pancita de la parábola. Uh-huh. ¿Pero entendieron Pero la respuesta de Ezequiel a la pregunta de Karina? Bien, perfecto. O sea que gráficamente, ¿cuánto nos da? Ya lo vamos a resolver, Nahuel. Simplemente es que estamos hablando de aproximarnos a un valor. Sabemos que la respuesta que nos da Ezequiel a la pregunta de Karina está buena, es correcta. Gráficamente la podemos determinar de esta manera. Aunque no sabemos el valor exacto, pero sabemos un valor aproximado. Si vos respondés, por ejemplo, que eso va a ocurrir entre 4 y 6 segundos, está perfecto. Pero tenemos que saber con qué exactitud, cómo podemos aproximarnos más a ese valor. En breve lo vamos a resolver, así que esperemos un poquito. Avancemos entonces con la segunda consigna, ¿no? La velocidad en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado viene dado por esta expresión. V igual V sub 0 más A por T. Fíjense que ahora ya no dice X igual, sino que dice V igual. ¿Qué representa esta expresión que tenemos acá? No gráficamente, sino que podemos decir que es una función. Cuando yo quiero, es otra vez una función del tiempo. Nuestra variable independiente sigue siendo el tiempo. Pero ¿quién ahora es una función del tiempo? ¿Qué cosa es ahora una función del tiempo? La velocidad. Muy bien. Entonces ahora no vamos a escribir como antes x igual función del tiempo, sino que vamos a decir que la velocidad es una función del tiempo. Y ahora sí, sabiendo que esta expresión b igual b sub 0 más a por t nos representa una función del tiempo, nuevamente hacemos el análisis que hicimos hoy. Es decir, tengo mi variable independiente t y tengo los dos coeficientes, el que multiplica la variable independiente y el que está solo, el término independiente. Que como bien dijimos hoy, y lo repasamos rápidamente, el término independiente representa b, la ordenada al origen, y la aceleración representa m, que es la pendiente de la recta. O sea que la expresión de la velocidad en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente variado va a venir dado a través de una línea recta. ¿Y cuál va a ser la rapidez del policía? Simplemente reemplazando en esta expresión por los datos que tenemos del problema, más el que acabábamos de hallar hace un ratito, podemos en esa expresión tener la solución. Fíjense, velocidad inicial, dijimos que era 0. La velocidad inicial con la cual partía el policía. La aceleración es de 3 metros por segundo cuadrados. ¿Y el tiempo? Exactamente, bien Aaron, bien Ezequiel. El tiempo es el valor que acabamos de hallar en el punto A anterior, que era la cantidad de tiempo que tardaban en encontrarse. Cuando se encontraban habían transcurrido 10 segundos. O sea que la velocidad del policía al cabo de 10 segundos va a ser igual a 30 metros por segundo. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Acá estamos verificando numéricamente que es mayor
que la del conductor del auto, que sigue siendo de 15 metros por segundo. Bien. Sergio, ahí recordarles Karina, básicamente, al lado de las preguntas que hicimos, esta es muy, muy obvia, muy a ver. sonsa, pero a veces se la olvidan, el tema de la simplificación de las unidades. Bien, ¿cómo no? Si miran ustedes la última partecita, ¿por qué esto da efectivamente 30 metros por segundo? Aquí, nosotros tenemos 3 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 10 segundos. Ahí es donde nosotros podemos simplificar el cuadrado del segundo con este segundo y nos queda efectivamente 3 por 10, 30 metros sobre segundo. ¿Está? Y ya que estamos, esto ya es más de física, pero ya que estamos lo pregunto porque en su momento lo dijimos, ¿no? ¿Cómo hago para pasar de 30 metros por segundo a kilómetros por hora? ¿Cómo hago para que esto pase a kilómetro por hora? Que ya es una velocidad que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Metros por segundo capaz que no es tan simple, ¿no? O tan común. ¿Cómo hago para pasar? ¿Qué usamos para convertir unidades? Consejito, no hagan regla de 3 porque no le gusta a Sergio, consejito. En física tampoco lo usan en la regla de 3. Bueno, otra manera, chicos, vamos, ingenio. Factor de conversión, bien, Flor. Muy bien, factor de conversión. Como yo quiero tener kilómetros en vez de metros, voy a poner el factor de conversión que existe entre kilómetro y metro. Y como quiero tener horas en el denominador en vez de segundo, voy a poner también el factor de conversión entre segundos y horas. Entonces, usen la relación que ustedes más conozcan entre kilómetros y metros. ¿Cuántos kilómetros hay en un metro o cuántos metros hay en un kilómetro? Lo que ustedes quieran, pero cada factor de conversión tiene que valer 1. ¿Qué pongo en la primera fracción entre kilómetros y metros? 1 kilómetro, 1000 metros. Perfecto. Bien, Aaron. Y también que en una hora hay 3600 segundos. Fíjense que estas son pero cosas que recontra conocemos, chicos. Cuando hacemos, ahora sí, cuando nosotros pasamos a hacer toda la operación de multiplicar, vamos a encontrar que a metro lo simplificamos con metro, que a segundo lo simplificamos con segundo, y que las unidades efectivamente nos quedan en kilómetros por hora. Y el valor sería 30 por 3600 sobre 1000. Muchas veces se dice que para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora hay que multiplicar por 3,6. Y esto es cierto, porque 3600 dividido 1000 es 3,6. Pero ¿de dónde sale eso? Si no lo sabemos, estamos mal. Esto nos da una velocidad de 108 kilómetros por hora. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a velocidades expresadas en kilómetros por hora. Si nos dice 30 metros por segundo, y no tenemos mucha idea de lo que significa. Sí sabemos que en un segundo va a recorrer 30 metros. Pero si estamos con 108 kilómetros por hora, miren, observen la velocidad a la que el policía tuvo que desarrollar su velocidad para poder alcanzar al conductor. Ahí nos pone más cerca de la realidad. Y nos queda por resolver una tercera consigna que creo que alguno de ustedes se había adelantado y ya había dicho algo, lo cual está bueno. La tercera consigna dice, ¿qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí? ¿Qué les parece? Hasta el punto de encuentro, ¿no? ¿Cómo hago para calcular la distancia total recorrida por cada vehículo hasta el punto de encuentro? A ver qué se les ocurre. Reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones, dice Aaron, para obtener ¿qué, Aaron?
Es cierto que vamos a tener que reemplazar en ecuaciones, pero ¿para obtener qué cosa? La distancia total del recorrido hasta el punto del encuentro. Bueno, ¿y qué valor, qué letra le habíamos puesto nosotros a esa distancia? Como para ubicarnos en las expresiones anteriores, ¿no? X sub P o X sub M. Muy bien, Aaron. Perfecto. En cualesquiera de estas dos expresiones, en la posición del policía o en la posición de la moto, si nosotros reemplazamos en lo que habíamos encontrado antes, D por 10, al tiempo por 10 segundos, vamos a encontrar que son 150 metros. Y si lo hacemos en la de la moto, también vamos a encontrar efectivamente que son 150 metros, que era lo que nosotros conocíamos, que cuando se encontraron es porque ambos recorrieron la misma distancia a partir del punto que dijimos, esto es 0, donde pasa el conductor del auto delante de la moto y entonces salen juntos, no más que uno va con velocidad y el otro comienza a adquirir velocidad a partir de ese momento. Y ahí termina este problema, ahí termina la resolución del problema con las 3 consignas que estuvimos analizando hoy. Pero lo que nosotros decimos es que terminó el problema de física y queremos ver toda la fundamentación matemática que hay detrás. Es la que nos va a permitir estudiar bien este tema y quizás después, más adelante, poder deducir de dónde salían esas expresiones de X en el movimiento rectilíneo uniformemente variado o de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces simplemente nos vamos a llevar a cosas que conocemos. Y a través de preguntas que ustedes van a ir respondiendo mirando esta gráfica. En esta gráfica lo que estamos mostrando es, nuevamente, la posición en función del tiempo tanto para el auto a través de la recta como para la moto a través de la parábola. Y vamos a hacer algunas preguntitas que quiero que ustedes vayan respondiendo. ¿Cuál es la velocidad media desde el inicio hasta que se encuentran? Velocidad media. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué se entenderá por velocidad media? ¿Velocidad media o velocidad promedio? ¿No? A ver qué se les ocurre. Tenemos ahí las dos gráficas que nos marcan posición. ¿Cómo se define la velocidad? Lo habíamos charlado al principio, en la clase del lunes, del martes mejor dicho. ¿Cómo se define la velocidad? Distancia sobre tiempo. Bien, más que distancia sobre tiempo, que está perfecto, hablamos de la distancia recorrida en un intervalo de tiempo determinado. A través de, ¿cómo se llamaban esto? ¿Qué es delta X? ¿Qué es delta T? A ver si recuerdan los nombres. Los vimos casi desde la primera clase de Matemática 1, cuando empezamos a hablar de, bien, incrementos, perfecto, incrementos. La palabra correcta es incremento. ¿Cuánto varía X sobre la variación del tiempo? Entonces, si nosotros analizamos en esta gráfica la velocidad media del conductor y del policía, ¿dónde observan ustedes el valor delta X y el valor delta T? Estamos hablando desde que comienza el movimiento hasta que se encuentran. Incluso me pueden decir valores también, de delta X y de delta T. Recuerden ahora nomás que los ejes no son como los venimos usando en matemática. X se encuentra en el eje vertical porque es la variable dependiente. Delta X en el eje Y, muy bien, Aaron. Delta T en el eje X, perfecto. Como son intervalos de posición, lo vamos a tener que medir en vertical y al intervalo de tiempo en horizontal, respetando los ejes. Posición en vertical, tiempo en horizontal. Y esos que nos dice Aaron y que después Oriana le pone valores también correctamente, 150 metros para delta X, 10 segundos para delta T, los representamos acá.
delta t sobre el eje horizontal, delta x en el eje vertical. Ese triángulo sombreado es el que nos representa justamente la relación entre el intervalo de distancia recorrido en este intervalo de tiempo. ¿Y qué viene a ser esta relación delta x sobre delta t en esta gráfica, además de ser los catetos de ese triángulo rosado que aparece ahí? En esa gráfica, y de algo de esa gráfica me representa algo también ese delta x sobre delta t. A ver si se dan cuenta que es. No numéricamente, ¿eh? No el valor, digo, no cuánto da, sino qué es lo que representa. Hipotenusa del triángulo. Bueno, pero relacionado con la recta roja o con la parábola azul. ¿Qué representa delta x sobre delta t? Dice pendiente, las pendientes. ¿Pendiente de quién, chicos? A ver. ¿La pendiente de quién representa esto? De la recta. Muy bien. Delta x sobre delta t representa la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. Muy bien. Como el conductor del automóvil se va moviendo con velocidad uniforme, o sea, no varía nunca, fíjense que eso indica que tomemos el intervalo de tiempo que tomemos, por ejemplo de 0 a 3, al hacer el cociente entre delta x, que es lo que yo voy a medir en vertical, sobre delta t, me voy a parar aquí para que ustedes lo puedan ver. Si yo ahora digo, esto es delta x, para este otro valor de delta t, la relación que voy a encontrar de delta x sobre delta t siempre va a ser la misma para cualquier intervalo de tiempo que yo tome. Eso ocurre en el caso del conductor del automóvil, porque su velocidad es constante. Entonces, por eso se representa además la velocidad a través de una línea recta, porque la velocidad es la pendiente de esa recta. ¿Es cierto entonces que ambos conductores tienen como velocidad promedio, de acuerdo a lo que dijeron ustedes hace un ratito, que esa velocidad promedio es 150 metros sobre 10 segundos, o sea, 15 metros por segundo es la velocidad promedio de ambos? ¿Es verdad? Del conductor, dice Nahuel. ¿Y no será también la velocidad media o promedio del policía? Porque nosotros sabemos que en el punto de encuentro, la velocidad del policía, calculamos recién 30 metros por segundo. Pero cuando empezó el movimiento, la velocidad del policía es 0 metros por segundo. Efectivamente, si nosotros tomamos el punto inicial y el punto final, la velocidad media la definimos como toda la distancia recorrida en el tiempo que empleó para recorrerlo. Y como velocidad media, el resultado es 15 metros por segundo. Lo cual no significa que durante todo el trayecto haya tenido 15 metros por segundo como velocidad, sino que esa es la velocidad promedio tomando un intervalo de tiempo entre 0 y 10. Ahora bien, ¿siempre será que la velocidad promedio del policía y del conductor es la misma para cualquier intervalo de tiempo? No dice Nahuel, no dice Aaron. Bueno, veamos alguna otra pregunta entonces. Ya sabemos que esto, velocidad media, no significa que los dos tengan la misma velocidad, ¿no? Sino que analizamos que en algún momento el policía tiene menos velocidad que el auto, en otro tiene igual y después lo supera. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre 0 y 8 segundos? ¿Cuál es la velocidad media de ambos entre 0 y 8 segundos? ¿Tendrán los dos la misma velocidad media?
¿Tendrá uno mayor velocidad media que otro? Están diciendo que no tienen la misma velocidad media. Bueno, veamos por qué. Fíjense que para calcular la velocidad media del conductor, yo voy a decir cuál es la distancia recorrida por el auto sobre el tiempo empleado para recorrerlo. Y en el caso del policía, la distancia recorrida por el policía sobre el tiempo empleado para recorrerlo. En 8 segundos, acá viene la pregunta que tienen que pensar un poquito. En 8 segundos, partiendo desde cero, ¿no? ¿Ambos recorrieron la misma distancia? No, claramente que no. El policía recorrió menos. Muy bien. La parábola se encuentra debajo de la recta. La parábola muestra la posición del policía. La recta la posición del auto. O sea, fíjense que el policía en todo este trayecto de tiempo, en todo este intervalo de tiempo, siempre está atrás del auto. O sea, va recorriendo menos distancia. Esto quiere decir que las velocidades medias del conductor y del policía son diferentes desde que empezó el movimiento hasta los 8 segundos. Observemos, en ese intervalo delta t, esta es la distancia recorrida por la moto y esta que está indicada en violeta, la distancia recorrida por la policía. ¿Cuál de los dos, entonces, tiene una velocidad promedio mayor en este intervalo de tiempo desde 0 a 8? ¿Cuál tiene la velocidad media mayor? ¿El policía o la moto? O el auto, perdón. Muy bien, el auto. Esto quiere decir, o sea, fíjense, ¿no? La velocidad media del conductor es mayor que la velocidad media del policía. ¿Esto quiere decir que el policía tiene menos velocidad a los 8 segundos que el conductor? Cuidado con las respuestas. Lo que acabamos de decir es, velocidad media, le vamos a poner arriba una barrita para indicar velocidad media del conductor es más grande que la velocidad media del policía. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque lo podemos observar en la gráfica, porque vemos que delta XM, numerador de esta velocidad, es más grande que delta XP. Bien. Ahora, esto quiere decir que en t igual 8 segundos, que lo voy a escribir acá, cuando estamos en los 8 segundos, la velocidad del auto es mayor que la velocidad del policía. Justo en ese momento. ¿Qué les parece? Están poniendo que no, perfectamente. Sin dudas que como el policía empezó a acercarse, miren por ejemplo esta distancia, y miren ahora esta distancia a los 8 segundos, como el policía empezó a acercarse, por lógica nada más por ahora, el policía no puede ir a una velocidad menor que el auto, porque si fuera así no se acercaría, sino que quedaría más lejos. Entonces, la velocidad media que está bien calculada y que la velocidad media del conductor es más grande que la del policía, no significa que en ese instante último que yo estoy analizando, la velocidad del auto sea más grande que la del policía. Tenemos que saber, lo importante, lo que estamos buscando, es encontrar una expresión que nos permita decir a qué velocidad va cada uno en cada instante de tiempo. Hacemos un poquitito más todavía. A otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad media entre los 6 y los 10 segundos? Ahora cambiamos, nos vamos a referir a un intervalo de tiempo que va desde 6 hasta 10. ¿Cuál de los dos tiene mayor velocidad media? ¿El conductor o el policía? Los comentarios del chat que venían antes estaban muy bien, ¿no? Acá dicen que el policía, están diciendo en el chat, tiene mayor velocidad media que el conductor. Como en las dos expresiones que tenemos acá a la izquierda, el denominador es el mismo porque estamos hablando de un intervalo de tiempo que va de 6 a 10, o sea, en 4 segundos,
ustedes se tienen que fijar cuál de los dos, entre 6 y 10 segundos, recorrió más distancia. Y en los triángulos que tenemos acá graficados, podemos observar perfectamente bien que para el mismo intervalo de tiempo, la distancia recorrida por el auto es más chica que la distancia recorrida por la policía. Esto quiere decir, entonces, que la velocidad media del policía entre 6 y 10 segundos es más grande que la del conductor. ¿El policía tiene entonces mayor velocidad que la moto a los 6 segundos? ¿También indica esto? Que la velocidad media de 6 a 10 del policía sea mayor que el de la moto, ¿indica que cuando estaban en los 6 segundos el policía iba más rápido que la moto? Me gusta esa respuesta de Florencia. No necesariamente. Necesitamos averiguarlo, necesitamos acercarnos un poquito más. Fíjense que hoy analizamos entre 0 y 10, después analizamos qué pasaba entre 0 y 8, ahora estamos analizando qué pasa entre 6 y 10. Y si avanzamos un poquito más, entonces hacemos esta pregunta: ¿cuál es la velocidad media en un intervalo de tiempo dado? ¿Cómo viene representada esa velocidad media? La ve, fíjense con la rayita arriba, ¿no? Velocidad media del policía. Por eso acá en esta gráfica solamente estamos mostrando la curva azul, la curva de la cuadrática que corresponde al policía. Y estos puntitos verdes son los que habíamos calculado inicialmente cuando sacamos aquella foto en el problema inicial, que se transformó en violeta cuando llegamos al encuentro. Fíjense las rectas que están trazadas. Entre 2 y 6. Entre 2 y 6. Esta recta roja. Después tengo entre 4 y 8 segundos. Entre 4 y 8 segundos aparece esta otra recta naranja que estoy siguiendo por acá. Perdón, entre 4 y 6, ¿no? La recta naranja que estoy siguiendo por acá. Entre 4 y 6. Después tengo esta otra recta amarilla que va entre 6 y 8. Y esta otra recta celeste que va a abarcar entre 6 y 10. Estoy siempre alrededor del valor 6 segundos. Me moví 4 segundos antes. Este intervalo de tiempo anterior lo voy a ir marcando por acá. Este intervalo de tiempo entre 2 y 6 para la primera recta, la roja. Luego entre 4 y 6 para la segunda recta, que es la naranja. Luego pensé qué pasa entre 6 y 8 y obtuve la tercera recta, que es la amarilla. Y por último, entre 6 y 10 y obtuve la última recta, que es la celeste. Fíjense que esas rectas pasan por el punto de la curva, por ejemplo la última, ¿no? En 6 segundos y pasa en 10 segundos, esa recta celeste. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas rectas que cortan a la curva en 2 o más puntos? Que no son tangentes. Se llama recta secante. Muy bien, le decimos recta secante. Corta a la curva en vez de la recta tangente, que la recta tangente toca a la curva. Perfecto. Y fíjense que si yo tomara, por ejemplo, la recta celeste, por ejemplo, esa recta celeste, que es la que está entre 6 y 10, me estaría definiendo exactamente el mismo triángulo que estuve analizando hace un ratito. Esta horizontal y esta vertical, en donde tendría delta X del policía en vertical, delta T en horizontal, y me estaría dando la velocidad media. ¿Qué me pueden decir entonces? ¿Qué cosa me pueden decir ustedes de la velocidad media teniendo en cuenta esa gráfica, esa recta celeste entre 6 y 10? ¿Qué me pueden decir? Sabiendo que acá tenemos en vertical delta X del policía y en horizontal delta T. Y sabemos que la velocidad media es la relación que hay entre lo que varía la variable dependiente y el incremento de la variable independiente. Si voy a una matemática básica, sin aplicación en la física, y escribo yo
delta I sobre delta X. ¿Qué me decían ustedes de esto? Que es para esta línea recta. ¿Qué representaba eso para una recta? Pendiente, muy bien. Karina los ayudó preguntándoles cómo se interpreta geométricamente la velocidad media. Perfecto. Fíjense que en cada una de estas rectas que pasa por dos puntos, esa recta siempre va a ser la hipotenusa de un triángulo que está formado por lo que varía la posición y lo que varía el tiempo. Esa variación de posición sobre el tiempo que definimos como velocidad media es justamente la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante por los dos puntos que yo estoy considerando en el intervalo de tiempo. Yo creo que como nos está quedando 1 minuto y medio, vamos a llegar hasta acá para no llenar los demás conceptos y que nos quede algo en el medio, sin completar. Y si alguien quiere hacer una pregunta, me parece bien. Me quedo con esta reflexión de Oriana en el chat. Oriana dice, cuanto más inclinada la pendiente, mayor la velocidad media. Muy bien, Oriana, porque una mayor inclinación de la pendiente significa que voy a tener una mayor relación de delta X sobre delta T. O sea, para los mismos intervalos de tiempo, y lo voy a mostrar aquí, muy simple, con este otro intervalo de tiempo que marcamos hoy entre 2 y 6. Miren, ahí estaría delta T, y este sería delta X. Entre 2 y 6, que es la recta roja, tiene menos pendiente que la recta celeste. Es decir, que entre 2 y 6, la velocidad media del policía es más chica que entre 6 y 10. Efectivamente, como dijo Oriana, y con eso cerramos hoy y mañana partimos desde acá.